Así que les damos la bienvenida a esta presentación de esta enseñanza que ustedes conocen por nombre, y ustedes conocen algo de lo que es el Diamond Logos. Es todavía muy poco conocido porque sus creadores han desarrollado su enseñanza en inglés principalmente. No hay profesores que estén dando, bueno, hay profesores en alemán, en italiano, y Jordi Puertas y yo somos quienes lo podemos hacer en castellano. Yo no hablo el catalán, seguramente Jordi en algún momento podrá enseñar en catalán también. Bueno, así que le damos la bienvenida para hacer una presentación de esta enseñanza. Y podemos partir en primer lugar con un poquito la historia. Bueno, el Diamond Logos también se le conoce o se ha ido divulgando también como el trabajo de la esencia. Este tipo de trabajo lleva desarrollándose desde mediados de los años 60 y de hecho consta que en la actualidad sigue creciendo, sigue desarrollándose, sigue profundizando en este campo de trabajo. Hablamos de un proceso o de un trabajo de desarrollo personal. Los principales personajes que desarrollaron toda esta metodología fueron dos hombres y una mujer. Dos hombres originariamente de Kuwait, donde en cierto momento, principios de los años 60, se trasladan a California. Ellos son, preguntan los nombres de cómo ayudan a tener como referencias. Almaz, Faisal Muqaddam, dos Ds, me parece que llegan en algún momento, y una estadounidense con doble D. Y una mujer estadounidense que es Karen Johnson. Tanto Almaz como Faisal en esta búsqueda de cierto desarrollo personal dentro del mundo de la terapia, llegan a formar parte del primer grupo que Claudio Naranjo ofrece dentro del programa que todavía se sigue impartiendo, se llama el SAT. ¿Es cierto? Sí, esta sí la conozco. A través de las primeras divulgaciones que se hace de todo el conocimiento del enneagrama que Claudio Naranjo divulga de una forma mayúscula. Masiva. Entonces, Karen Johnson, Almaz y Faisal, los tres organizan, crean una primera escuela que se llamaba el Diamond Approach. Y lo del Diamond tiene como o el diamante, el enfoque diamante le llaman, tiene una relevancia que poco a poco vamos a ir develando. En cierto minuto, el Diamond Approach ya se establece como una escuela, sobre todo en California y en Colorado, y en cierto momento Faisal decide que su aproximación a este tipo de trabajo pasa por otras formas y decide abandonar ese primer grupo de estudio, esa primera academia, y genera toda una corriente a la que denomina también Diamond, pero Diamond Logos. Entonces hay estas dos escuelas principales, Diamond Approach y el Diamond Logos. Del Diamond Logos, la cabeza creadora y a día de hoy sigue siendo como el pilar importantísimo es Faisal. Y Faisal en los años 90, aproximadamente en los 90, empieza a venir a Europa. Sí, un poquito antes, fines de los 80, se organizó un grupo de estudio del Diamond Logos en Europa, con base principalmente en Italia, y a ese grupo fui invitado muy temprano en los 90. Entonces,
Manam, de hecho, ya hablo un poco de él, él empieza como uno de los primeros grupos de formación de profesores que Faisal trae a Europa. Y yo conozco a Faisal, conozco a Manam a través de toda la formación de biodinámica Terreno Sacral, que es otro proyecto que también nos asocia, y eso es lo que me lleva, de hecho, gran parte del año a Chile. Pero a través de este contacto me empiezo a formar, y soy alumno de Manam desde el año 2008. Y es en el 2013, hace 5 años, que empiezo a formar parte de grupos de formación de profesores, de otros profesores europeos. Empecé en Dinamarca, ahora estoy con un grupo de Grecia, y desde ese mismo año también empiezo a formar parte del grupo de formación de profesores con Faisal. Faisal sigue viniendo una vez por año a Europa, donde se queda aproximadamente 3 meses. Se radica principalmente en Italia, donde hace grupos para cualquier persona que ya esté en trabajo con cualquier profesor autorizado, o bien también para tomar esta formación de profesores. Entonces es un trabajo que lleva años, que se sigue desarrollando, que cada año hay un nuevo encuentro, y donde el nivel de profundidad es como estas imágenes del océano profundo, donde parece que no llega a tener nunca un fin. Es un trabajo precioso que se compone de diferentes aspectos, y Manam va a empezar un poco ahora a hablar un poco de los contenidos de esta enseñanza. Esta es una enseñanza que pone mucha claridad acerca de la naturaleza humana, que es una inquietud que está más y más presente en nuestra sociedad. Entonces, y cuando ustedes vienen a una presentación como esta, es porque esa inquietud está hablando de qué estamos hechos finalmente. Y en las distintas enseñanzas que ponen una mirada hacia nuestra naturaleza, hay distintas aproximaciones. Y en algunas hay mucho más claridad acerca de lo que es la naturaleza humana. Algunas de estas enseñanzas o escuelas ponen mirada a ciertos aspectos bien específicos de la naturaleza humana. Pero cuando estamos hablando de la naturaleza humana, hay una palabra que siempre emerge, que es el alma. Y todos tenemos alguna noción de lo que es el alma. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes que algo dijeran, algunas pocas palabras, alguna qué es, en la percepción que tienen, qué es el alma. ¿Qué podrían decir? No sé, por intuición. Creo que es mucho la intuición. Creo que es mucho... Estoy hablando por mí, ¿eh? Sí. Creo que es mucho la intuición. Es aquello que me impulsa a veces a hacer alguna cosa y no tengo explicación, porque no la tengo, pero sé que voy hacia allí y quiero ir, no sé por qué, ¿no? No le quiero decir intuición a eso, más le quiero decir más es como que es ese impulso, ¿no? Es un impulso, ¿no? Que te da una dirección. Sí, que no me da palabra, no tengo palabra para ello, ¿no? Es algo que para mí, bueno, yo siempre le digo la esencia también, para mí el alma es la esencia de mí. Y no sé, tampoco no sé explicar lo que es la esencia, pero sé que es algo que está ahí, que está constantemente. Entonces hay una cierta noción, o una intuición, o una sensación de lo que es. Exacto. Pero como dicen, no sé explicar muy bien lo que es. ¿Ah? A ver, ¿quién más quisiera aportar algo? ¿Y cuál es la percepción del alma? A mí me ha gustado la noción que ha dado él, como de algo que me lleva más allá de lo que mi raciocinio puede pensar y como un guía. Y yo añadiría también que siempre pensamos en que el alma se reencarna y que nosotros, como somos el alma, estamos como en un continuo aprendizaje,
pero tengo la idea también muy clara por otro tipo de libros o de conocimientos que lo que se reencarna nunca es lo que yo soy, que es Mariano, sino que es esa esencia o alma que está en mí, que no tiene nada que ver con Mariano, ni con las vivencias de Mariano, ni con lo que yo creo cuando digo me voy a reencarnar o voy a seguir. No, tú como esta forma, no. Pero esa esencia que me forma a mí, quizás, eso sí, que pueda ser algo mucho más, algo que perdure en el tiempo, con conocimiento, con experiencias que vaya cogiendo de diferentes. Diferente. ¿Hay alguna, digamos, tienes ahí, presentas sí, es una noción acerca de que hay una entidad que es algo que está en alguna parte de nuestra conciencia, ¿ah? Y que es como que tiene una existencia que es independiente a una idea de lo que creemos ser. Un poco eso es lo que escucho de lo que... ¿Alguien más quiere aportar? Yo creo que es lo que queda. Simplemente eso. Simplemente. Bueno, es... Como definición es simple. Es lo que queda. Es lo que queda. Ya. ¿Pero de qué es eso que queda? Bueno, es lo que nos dirige de alguna forma. Yo creo mucho en el alma como algo que llevamos para ayudarnos a perfeccionar nuestra vida, en nuestra vida futura, quien cree en la encarnación. Y al final todo lo que somos no es nada más que polvo, y lo que queda es el alma, la esencia, creo, ¿Quisieras aportar algo? No, más o menos. Más o menos eso. Okay. Pero ven que hay una noción de que hay algo que es esencial, que es lo que permanece, que es lo que nos da direcciones y que es una entidad que tiene una vida propia, ¿ah? Que es un poco distinta a un poco lo que creemos ser acá en el mundo, ¿cierto? Un poco eso. Pero todavía es algo bastante vago, en cuanto no hay mucha precisión acerca de lo que está hecha esa esencia y los componentes del alma. Entonces, esto lo traigo para poder poner como poder decir que uno de los aportes fundamentales de esta enseñanza es que da mucha claridad acerca de los componentes del alma. Es decir, así como este cuerpo tiene distintas partes y cada parte cumple una función, esta entidad que llega a encarnar a un cuerpo es una entidad que está constituida por distintas partes y cada parte cumple una función. Pero es la entidad que viene a habitar el cuerpo. Esas partes podríamos decir que son los órganos de funcionamiento del alma. Sobre esos órganos vamos a hablar. Y vamos a poder adentrarnos en un mundo que describe con mucha precisión y mucha claridad lo que es el alma. Una información que es muy valiosa a la hora de reconocer el alma con claridad y precisión. Y hemos estado hablando ahora del alma individual, esta que viene a habitar aquí en el cuerpo. Pero aparte de esta entidad que viene a habitar el cuerpo, hay otras dimensiones de la conciencia. Una de esas dimensiones de la conciencia y de las cuales hablan algunas enseñanzas de la espiritualidad y las más antiguas, hablan de una dimensión que tiene varios nombres. Uno de esos nombres de esta dimensión, ¿no? Voy a borrar porque voy a necesitar aquí espacio.
una dimensión que tiene varios nombres. Uno es un nombre, es absoluto, pero tiene varios más. Fuente, océano, vacuidad, ser, la naturaleza verdadera de todo. Por citar algunos nombres sobre esta dimensión que es la gran fuente, que es el potencial, donde está todo el potencial de la manifestación de la creación. Pero en esta fuente es la no manifestación, es la trascendencia del tiempo, del espacio, es la vacuidad. Las enseñanzas que se abren a esta dimensión es las enseñanzas Advaita. Y hay muchos profesores neo-Advaita que transmiten acerca de la naturaleza verdadera de todo. Y muchos de ellos declaran a esta dimensión como lo único verdadero y que todo lo demás es una ilusión. Esto es verdadero, pero no es lo único. ¿Okay? Es la dimensión de la vacuidad, de la no manifestación, de la no dualidad. ¿Han escuchado hablar acerca de las enseñanzas no duales? ¿No? Bueno, yo he oído de la dualidad, sí. De la no dualidad. Entonces, pero que es donde no existe manifestación, por lo tanto, en esta dimensión no hay una mente que pueda definir, que pueda describir la experiencia. Pero es una conciencia muy, muy profunda, muy distinta a esta en la cual estamos en este momento. Es la de la trascendencia. Algunas prácticas de la meditación son herramientas que nos ayudan a poder como disolvernos en esta vacuidad, donde se disuelve nuestra individualidad. Entonces, una de las puertas de entrada a esta dimensión es la quietud de la mente. Si con alguna práctica podemos aquietar la actividad mental, se va a abrir una dimensión de silencio, de quietud mental, y esa puede ser la puerta de entrada. No es esta dimensión, el silencio no es esa dimensión que estoy hablando, es solo una puerta de entrada. En algún momento podemos profundizar. Si profundizamos en esa quietud mental, vamos a entrar en esta otra dimensión de disolución, donde perdemos nuestros límites como individuos y donde esta mente ha desaparecido, se disuelve y no hay tiempo ni hay espacio. Pero hay un estado de conciencia que es muy distinto a este que estamos ahora, que es el más familiar para nosotros, que puede registrar esa experiencia. De manera que cuando volvemos a rearmarnos en esta otra dimensión de la manifestación, vamos a salir con una sensación de mucha paz, de mucha tranquilidad, y que con la sensación concreta de haber estado en un lugar que no estábamos durmiendo como en la noche, pero con un gran paréntesis que hicimos de toda nuestra actividad. Una sensación de no poder describir dónde, cómo estuvimos ahí, pero que estuvimos en una dimensión que es indescriptible. Esto, como no es una dimensión concreta, porque es la disolución de todo, no hay palabras para describirlo. Solo se puede conocer por experiencia directa. Eso está ahí, que la ciencia y la física cuántica ya empiezan hace tiempo ya a hablar de aquello, es lo que sostiene toda la creación.
Se dice, una manera de definir esto también, es que esto es el potencial de la manifestación, pero es lo no manifestado. Y es parte de nuestra naturaleza básica. Ahora, eso que es nuestra naturaleza básica, su activación, su manifestación en la creación va a aparecer, este absoluto y esta fuente toma forma en una dimensión bien particular, que es la dimensión de la esencia. De manera que cuando nosotros llegamos a encarnar esta entidad que viene a encarnar en este cuerpo, va a estar constituida de todos estos aspectos esenciales. Y estos aspectos esenciales es la manifestación pura de esta dimensión del absoluto. Entonces, la manifestación del absoluto en nosotros es la dimensión de la esencia. Y esta dimensión de la esencia, que es parte constitutiva de nuestra alma individuada, empieza a manifestarse en nuestra vida a medida que vamos creciendo. Están estos contenidos esenciales en esta entidad, pero a medida que vamos creciendo empiezan a activarse. Pero ya están, son parte constitutiva de... Entonces, el primer aspecto que surge en los aspecto esencial que empieza a estar presente muy activo en el momento después del nacimiento, las primeras horas, los primeros momentos después de nacer, es una experiencia que se conoce como experiencia oceánica, en que este bebé recién nacido no se percibe separado de todo lo que lo rodea, donde su cuerpo no lo siente separado de nada que está ahí, de su padre, de su madre, de las paredes, del ambiente. Es una sensación de unión con todo, que es una experiencia esencial al cual apuntan mucho de las tradiciones de la espiritualidad, la unión con todo, donde no nos sentimos separados o no nos sentimos con una sensación de no pertenencia. Es una sensación de unión, experiencia oceánica. Es algo muy simple, muy sutil, muy... sobre todo de simpleza, y que nos da una sensación de estar sostenido por toda la existencia. Puede ser una sensación de tener un cimiento muy, muy grande, muy amplio. Pero ahí tempranamente hay muchos estímulos que están ocurriendo. Mojado, seco, temperaturas, texturas, ropa, nos ponen un nombre que se llama Joano, Pedro, Juan. Entonces esta conciencia que está tan expandida y en unión con todo empieza a retrotraerse a este cuerpo, porque nos dicen, aquí estás tú, mira aquí, con el nombre, con el tacto, con sensación, y empezamos a crear esta nueva idea, aquí estoy yo y ahí está todo el resto. ¿Okay? A las pocas horas o días, eso es variable para cada uno, ¿no? Empieza a activarse otro aspecto esencial, que es otro aspecto de manifestación del absoluto. Este es uno de los aspectos. Otro aspecto de manifestación del absoluto, que es un aspecto esencial, empieza a estar activo ahí tempranamente también, y un aspecto bien distinto a esto, es un aspecto de mucha dulzura, de mucha calidez, es un aspecto de amor en fusión. Entonces, estos aspectos
son aspectos internos, constitutivos, que podemos expresarlo hacia afuera. Entonces, cuando hablo de este otro aspecto más cálido, más dulce, la fusión. Cuando escuchan la palabra fusión, ¿qué podrían decir? ¿Qué les evoca amor de fusión como experiencia interior? Si se abren a esa dimensión de fusión amorosa, ¿qué sensaciones internas les evoca? Ya no mirando a una persona con la cual nos podemos fusionar, sino mirando la experiencia interna. ¿Qué sensaciones la fusión? Es el timbre que está sonando y creo que a lo mejor alguna persona que no ha confirmado viene a la charla. ¿Hay alguien para abrir? Ah, está un gol. Sí. Sí, gracias. ¿Qué sensación les evoca? A mí me ha venido la fusión con la madre, pero no sé si... Tiene que ver tempranamente con eso, pero más que mirar hacia allá, a ver internamente cuando hablamos de fusión. Porque la fusión es algo que no solamente experimentamos tempranamente con la madre, sino que es algo que también queremos, anhelamos y buscamos como adultos. Y cuando hablamos de fusión, ¿cuándo sienten esa fusión amorosa internamente? ¿Cuál es la sensación? Sí. No sé, yo lo que siento a bote pronto es que tiene que ver más con, no sé, por decir una palabra, la entrega. La entrega es como entregar, es como dar, es como recibir, es todo. Es cuando mandeas algo que todo está ahí. Exacto. Todo eso es que no sé cómo explicarlo. No, lo estás explicando maravillosamente bien. Es como la atmósfera de entrega, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre en nuestro cuerpo cuando podemos abrirnos a esa entrega? ¿Qué pasa internamente? Pues que pierdes la individualidad, supuestamente. Por ejemplo, O sea, si me fusiono al otro, pierdo parte de mi individualidad. o sea, tus límites se abren. Es como un amor incondicional, es un amor como... No, el amor de fusión es distinto que el incondicional. Por ejemplo, a ver, concretamente cuando experimentamos la fusión, uno de los momentos en que experimentamos, porque hay muchos momentos, lo experimentamos con nuestra madre, pero de adultos lo podemos experimentar con nuestras parejas en el sexo, donde viene una activación, un clímax, y luego viene la fusión. La primera parte es la activación, la elevación de la energía, y luego el clímax, y luego viene la fusión. ¿Qué ocurre internamente cuando entramos en la experiencia de fusión? ¿Cómo nos ponemos internamente? ¿Qué tipo de textura, qué tipo de temperatura, qué tipo de atmósferas internas sentimos en la fusión? Ya no mirando el otro, mirando lo interno. Pues mucha paz y tranquilidad y estás como... Estar en paz. Hay paz. Uno de los aspectos que hay tranquilidad. No sé, como una confianza, un dejarse ir, un permitirse, un estar. Hay un dejarse ir. Sí. Ya. Pero es que es una sensación interior. ¿Qué tipo de textura cuando estamos fusionados? Es como dura, No es blanda. Es blanda. Es blanda. ¿Ven que Ahora sí, vale. Así ya. Es blandito y Exacto, tanto. es blando, Sí. es suave, Sí. es como la miel, Sí. es dulce, una sensación de dulzura en que el corazón y es blandito, donde todo nuestro sistema se pone muy suave, blando, no hay como separaciones, no hay divisiones, no hay rigidez interior. Lo podemos ver, esa es la experiencia interior, pero lo podemos ver en un bebé que se fusiona con su madre, está con hambre, está activado, pero luego la teta y ¿cómo se pone? Blandito. Se acopla.
Sí, pero internamente se pone Sí, blando. la sensación interna es esa. Ese es el estado interior de la fusión, que es activado por la madre, pero es interno. Lo mismo con nuestra pareja, se activa esto, pero es un estado interior. Y ese estado interior es parte constitutiva del alma, esencial. Ahora, tempranamente ahí, con nuestra madre, cada 2 o 3 horas surge la incomodidad, el hambre, porque estamos mojados, porque nos duele algo, porque tenemos calor, porque tenemos frío. Y cuando surge la incomodidad, que muchas veces es muy fuerte, toda nuestra atención se va a la incomodidad. Y perdemos contacto con este estado. No es que esto se fue, sino que nuestra conciencia se fue a la incomodidad. Viene esta mujer, que es el ser más maravilloso que pisa la tierra, no hay alguien más maravilloso, hace lo que tiene que hacer, resuelve la incomodidad y la atención del bebé vuelve a esto que estaba siempre. Pero esto ocurre cada 2 o 3 horas en el día, por muchos días, y ocurre cada vez que vino esta mujer maravillosa, este ser maravilloso, esto se nos hizo presente. Y empezamos a creer y a aprender que esto depende de algo externo. Ese es un aprendizaje que vamos haciendo, donde no tenemos la capacidad de reconocer que esto está aquí, sino que cuando vino alguien, esto apareció. Entonces ahí después empezamos la vida de que tú me lo des o me lo des tú. Okay, vale. Pero esto es inherente. Ahora, este estado está muy activado por muchas semanas y muchos meses en que dependemos totalmente de nuestra madre o de nuestros cuidadores principales. Nos llevan, nos traen, nos visten, nos bañan, nos secan, nos dan la comida, a todos, mientras más pequeño, más dependiente. Pero va a llegar un momento que estamos sobre el suelo o sobre la cama y de pronto levantamos la cola, doblamos la rodilla, doblamos el codo y empezamos a gatear, sin que nadie nos haya dado una clase de gateo. Para que eso ocurra, no solo el cuerpo tiene que haber crecido y los músculos tienen que adquirir tono, sino que se tiene que activar un impulso interno que me diga, tú puedes moverte. Si ese impulso no viene, no nos habríamos podido mover. Eso lo podemos ver en un adulto que tiene un cuerpo ya totalmente desarrollado, pero en un profundo estado de depresión que se desconecta con este impulso activador, no se puede mover. Entonces, esta sensación, esta activación que me impulsa a ir, a moverme, a caminar mi camino, es una energía interior. No tiene que ver con el cuerpo, no es una fuerza física. Es una fuerza motivadora, activadora. Fuerza. Otro aspecto esencial. Y como venimos de ese estado de tanta dependencia, ¿de qué nos provee la fuerza? ¿Qué atributos tiene esta fuerza? Iniciativa, ¿no? Iniciativa, Independencia. independencia, también algo que es la valentía, porque ahora nos vamos a aventurar en la vida sin la protección directa de nuestra madre. Entonces nos permite empezar a caminar, a atrevernos, a desafiar, a descubrir la vida, a la mentira. Otro aspecto esencial. Paralelamente, pero a medida que vamos creciendo, otro aspecto también se va activando, que es un aspecto bien distinto a estos tres, es un aspecto que nos conecta con la materialidad, lo concreto, que nos aterriza, nos enraiza aquí, nos hace sentir parte de este mundo material. No me siento separado, parte. Y cuando me siento parte, yo sé cómo caminarlo. Me conecta entonces con mis capacidades para generar mi materialidad, porque ya está aquí, yo soy parte de esto y sé dónde puedo gestionar lo concreto, lo material.
es la voluntad. La voluntad es el aspecto que nos hace sentir enraizados, aterrizados, nos da un apoyo interno donde me siento bien estable, aquí, bien instalado en el mundo. Aquí, este es mi lugar y puedo caminar este mundo con confianza. Entonces, ese aspecto nos conecta con la confianza y con la seguridad. A medida que vamos creciendo, y ahora voy a nombrarlo nomás, otros aspectos se van desplegando. La compasión, paz, el gozo, entendimiento que no es el conocimiento intelectual, amor incondicional, y muchos otros más. Y todo esto es lo que forma la dimensión de la esencia, que es una manifestación de lo no manifestado en nuestra naturaleza. Ahora, si observamos a un grupo de recién nacidos, a bebés, a 5 bebés o 4 bebés, más allá de lo físico, ¿son todos iguales? Son muy distintos, ¿cierto? Hay algunos que son muy silenciosos, otros que son muy gozosos, se ríen por todo, otros que son súper dulces, que nos derrite el corazón, otros que son súper vigorosos. Entonces cada uno está expresando con mayor énfasis algunos de estos aspectos. Algunos están expresando mucho más la paz, otros mucho más la compasión a lo mejor, o el amor de fusión, otros más la fuerza, por ejemplo, otros más el gozo, distintos aspectos. Entonces, si bien es cierto, todos estos aspectos son la forma en que nuestra alma individual se está activando, hay un aspecto que sobresale por sobre los otros. Entonces aquí se empieza a crear lo que es la individualidad esencial, la individualidad genuina, que es un aspecto esencial, el de la identidad esencial, que en el lenguaje del Diamond Logos se conoce como punto de luz. Este es el aspecto de identidad esencial, ¿okay? Y que toma forma por la manera en que se expresan en nosotros estos aspectos esenciales. Si bien es cierto, todas nuestras almas están apoyadas, constituidas, tienen estos aspectos, en cada uno de nosotros estos aspectos emergen. Y eso nos da como una perspectiva toda verdadera, que así hay algunos que vienen a manifestar mucho más la paz y otros mucho más la compasión. Y ese es un gran como regalo a la existencia, la individualidad esencial. ¿Alguna pregunta les surge con hasta lo que vamos llevando hasta el momento? A mí me surge siempre cuando escucho cosas, vamos, me surge cómo se sabe esto. ¿Cómo se sabe? Sí, cómo se llega a saber, a saber esto, que existe la esencia que está formada por todo esto. Esto viene de todas las enseñanzas Sí. de esto. Entonces, hay personas que se han abierto o tienen estas experiencias que les ha permitido encarnar esto, que son los grandes maestros. Los grandes maestros han encarnado. Buda es uno de los que encarnó este aspecto principalmente, el de la quietud mental, y habla sobre el silencio de la mente principalmente. Pero si vamos a otras enseñanzas como el sufismo, que tiene su raíz también en la religión islámica,
pero que no es la religión islámica, el sufismo, su mirada más es la compasión, y es otro aspecto. Pero son personas que han logrado encarnar esto y lo han transmitido. Entonces, la transmisión de esto, Cristo habló sobre el amor, el Dios, el Señor de la paz y del amor. Encarnó mucho este amor, este tipo de amor, y encarnó mucho la paz también. Entonces, ellos han transmitido estos aspectos. Ahora, estos tres personajes han hecho una investigación muy amplia, no solamente acerca de los aspectos psicológicos que aprenden con Claudio Naranjo, sino que investigan el budismo, investigan el sufismo desde muy profundo, tienen transmisiones, lo viven internamente, entonces lo empiezan a sentir, a descubrir. Y hacen un grupo de trabajo, ellos tres, donde van intercambiando estas experiencias y que les han podido poner nombre a esto. Ahora, uno de los descubrimientos más fundamentales para el trabajo de la conciencia humana es que estos aspectos esenciales, ¿cómo se perciben en el cuerpo? Son energías sustanciosas. Es decir, que cuando este tipo de aspectos están circulando y están presentes en nosotros, el cuerpo se siente lleno de una sustancia muy particular. Por ejemplo, si estamos en presencia del amor de fusión, nuestro cuerpo se va a sentir blandito, suave, como cremoso, como la miel, dulce. Pero si estamos en contacto con el amor incondicional, que es una forma de amor, la textura es totalmente distinta. Es como el algodón de azúcar, ese rosa, es como algodón, que es muy distinto a este. La voluntad, eso que nos hace sentir aterrizados, enraizados, tiene una consistencia mucho mayor. Me da una sensación de tener cimientos firmes. La palabra puede ser empoderamiento. Es empoderamiento. Yo lo digo empoderamiento. Claro, pero a lo que quiero apuntar es a la experiencia física. Sí. Porque allí también sí. es donde podemos reconocer la presencia del alma en nuestro cuerpo, porque es aquí, el cuerpo es el principal detector de la esencia. La paz es sutil, no tiene ni la consistencia de la voluntad ni la consistencia del amor incondicional, es mucho más sutil que eso, mucho más, tiene consistencia, pero es menos consistente. Una sensación de muy amplitud, pero estando todavía en individualidad, casi disolviendo nuestra individualidad, pero sin disolverla, es la paz. Entonces, son energías sustanciosas, de eso está constituido el alma. Entonces, cuando empezamos a conocer este mapa, que todavía falta otra dimensión, que ya la vamos a ir develando, empezamos a tener mucha claridad acerca de la manera en que se manifiesta el alma esencial, individual, en cada uno de nosotros, y al conocer estos aspectos y su textura, empezamos a reconocer estos órganos del alma. Porque cada uno de estos son aspectos, son recursos finalmente, que son estados interiores, no tienen que ver con el otro. En ausencia de estos aspectos, intentamos obtenerlo aquí fuera. Pero esto es lo genuino. Con esto llegamos a encarnar. Pero ahí tempranamente empieza
a ocurrir un proceso en que empezamos a perder conexión con estos genuinos originales. Y que va a dar origen a otra dimensión. Y sobre ello, Jordi Ahí voy yo. Voy a Nos dejar va- la cámara por un ratito. a conectar, nos va a explicar un poco Esa otra dimensión que forma y completa este mapa, le llamamos el mapa de las dimensiones de la conciencia. Un poco lo que comentabas o preguntabas, cómo se ha llegado a, quería retomar un poco eso, cómo se ha llegado a través de mucha exploración, de muchos años de estudio de diferentes corrientes, de la espiritualidad, de la religión, de la psicología. Son tres grandes estudiosos, pero por sobre todo, y leyendo sus biografías y conociendo la experiencia directa por parte de Faisal, a través de la indagación, que es algo que vamos a retomar un poquito más adelante, Manuel va a explicar luego, acerca de la metodología que el Diamond Logos entrega como para poder hacerse cargo y poderse reconectar con estos atributos, estos aspectos esenciales. Lo que va a dar pie o va a abrir la puerta a poder explicar qué es esta otra dimensión que se abre, es hacer hincapié en que estos atributos esenciales o aspectos esenciales son energías con diferentes texturas, con diferentes densidades, diferentes colores, diferentes sabores, pero que se experimentan en el cuerpo como algo concreto, desde lo más sutil, diferentes gradaciones, hacia lo más concreto, lo más denso, pero se puede percibir en el cuerpo y nos da una idea, una sensación sentida, concreta, de que aquí estoy yo. Este yo individual, este yo esencial, tiene la posibilidad de poderse encontrar, de poderse sentir, que no quede como una vaga idea, al contrario, como algo verdadero, concreto. Si bien la esencia, y cada vez más hay embriólogos, anatomistas, etcétera, que van viendo que en un proceso fenomenológico el propio alma va constituyendo el cuerpo que va a habitar, de alguna forma. Ya no se ve esto como algo genético solamente, o como un proceso que se desarrolla como con dos vías completamente aisladas y separadas el uno del otro. Es algo muy entrelazado, muy interconectado. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento primero que hay unas células que se empiezan a crear el embrión antes de que se llegue incluso a implantar en el útero materno, en ese primer momento ya está en contacto con un entorno, el cuerpo de mamá, de partida. El cuerpo de mamá a su vez tiene su historia y tiene su ambiente. Vamos a poner aquí como diferentes grados de observación. Y ese feto, ese embrión que todavía se está desarrollando, ya empieza a permearse con todas las informaciones, digámoslo en un nivel como muy amplio, muy genérico, informaciones a nivel energético, que empieza a interaccionar con todas estas cualidades esenciales que vienen a instalarse aquí. Camino evolutivo del alma, se empieza a dar la mano y empiezan a converger con toda la historia que hay en el entorno. En el cuerpo de mamá, en el cuerpo de la vida de papá, en el entorno familiar, en el entorno ancestral. Entonces, todas estas cualidades y este yo esencial permanece, pero se empiezan a generar unas capas de historia que se superponen a esta verdad de quién soy yo, qué atributos me permiten funcionar en la vida. Esto se le conoce como un proceso de fusión, una fusión negativa. En un primer término nos fusionamos, decimos negativamente, porque también hacemos nuestros todas las desconexiones que pueda tener nuestro árbol genealógico, pongamos, que no han sido resueltas.
de alguna forma nosotros nos empezamos a fusionar con esas carencias. Pongamos un ejemplo, ¿hay apoyo en la familia o hay una sensación de que no me siento apoyada, centrada como mujer, la que está embarazada? Esa sensación de que no hay apoyos para mí, el bebé que se está desarrollando lo va a percibir como suyo. No tengo los apoyos. Pero en ese momento todavía no hay la posibilidad de hacer esta mirada más amplia y poder entender que los apoyos no están en el entorno. Porque en ese momento se quedaron en paro, ¿qué vamos a hacer? O fue un penalti, como dicen. Y de repente se empiezan a generar unas interpretaciones donde yo no soy querido, no soy aceptado, no soy acogido, no tengo la seguridad. Empiezo a desconectarme simplemente por un proceso casi de osmosis, porque aquí afuera en el entorno no hay algo presente y activado por sus propios temas. Empiezo a fusionarme con esa sensación de que yo no tengo algo. Y es en ese momento donde se va a empezar a desarrollar una idea, porque partimos de la base que es verdad que hay una dimensión donde finalmente nos disolvemos, que es verdad que también hay una dimensión donde hay aspectos esenciales concretos que son constitutivos de este alma individualizada, pero se empieza a generar una idea pues, sobre todo eso de que no tengo algo. Y lo que ocurre cuando experimentamos la sensación concreta de que yo soy el que no tiene algo, queda un vacío. Lo que antes se percibía pleno, lleno, sustancioso, con diferentes densidades, ahora se va a empezar a percibir como que yo no tengo algo, como que tengo una ausencia. Es lo que llamamos los vacíos o los agujeros. La teoría de los agujeros es algo que desarrollan Faisal, Almaz y Karen Johnson. Y a partir de estos agujeros, de estas desconexiones, va a empezar a surgir lo que hoy conocemos como esta otra dimensión, que es la personalidad. Que es una estructura, una forma que intenta reemplazar algo muy precioso, algo muy valioso, que es uno de estos atributos del alma, pero lo intenta actuar, lo intenta hacer, lo intenta buscar de alguna forma para volverse a sentir, que aquí no puedo relajarme. ¿Quieres poner algo de información ahí? Digamos, la experiencia de fusión que tenemos todos al comienzo, donde estamos en un vientre materno y estamos fusionados con nuestra madre, donde no podemos diferenciarnos de ella. Y luego, en la primera etapa de la vida, también seguimos fusionados con nuestro ambiente, con nuestro entorno, no nos diferenciamos. Entonces, si en nuestro ambiente, como Jordi decía, sentimos que no hay apoyos para la madre, por ejemplo, la madre siente que no tiene apoyos por distintos motivos, o sentimos que nosotros no estamos siendo recibidos por la historia familiar que está ocurriendo, ahí sentimos falta de apoyo para nosotros. Sí, eso nos va a desconectar con nuestros apoyos internos inherentes, esos apoyos que nos entrega la voluntad, por ejemplo. La voluntad me hace sentir aquí estoy y estoy bien sostenido por la existencia. Me conecto con esto. Pero por la fusión del ambiente, del entorno, siento que no están esos apoyos. Y eso me lleva a desconectarme en un proceso que es gradual, desde que empezamos, desde la concepción en adelante, a desconectarme con mi propia voluntad, por estar fusionado con la ausencia de apoyo externa. Y empiezo a sentir que yo no tengo los apoyos. ¿En qué se traduce eso en la experiencia física? Se traduce en una pérdida de contacto con la sustancia de la voluntad. ¿En qué se traduce eso en lo físico, en lo somático? En una sensación de vacío. No tengo algo aquí que me sostenga.
pierdo una sensación de apoyo interno, que es una... Cuando estoy conectado con mi apoyo interno, esta parte se siente muy lleno, porque es el aspecto esencial manifestado. Al perder contacto con esto, esto se va a vaciar. Queda un vacío y una sensación interior, no tengo apoyos, surge la inseguridad en mí, surge la desconfianza. No voy a poder, no lo voy a lograr, no voy a llegar. Entonces, esta sensación de desconexión con la voluntad va a generar un vacío, un agujero que es corporal. Y eso va a generar en esta otra nueva dimensión todo un aspecto deficiente asociado a la ausencia de voluntad. La inseguridad, la desconfianza, la inestabilidad. Y por lo tanto, ¿qué va a surgir con esto? Una primera capa de terror. Estoy en este cuerpo, estoy en este mundo, ¿cómo me las arreglo ahora? Surge una capa de terror. Como el terror puede ser muy incómodo, va a surgir el dolor de la separación. Y el dolor aún más va a finalmente surgir la rabia. Se van creando unas capas externas que son respuestas naturales frente a esta sensación de pérdida de un recurso y pérdida de una sustancia que me hace sentir lleno. Entonces, como una respuesta natural, se activan estas capas que le dan consistencia al cuerpo. El temor hace que nos vamos a contraer. Siempre que tengamos una situación de miedo, nos contraemos. Es para evitar esta sensación de que estoy sin recursos internos. El dolor también me contrae. La rabia también le da densidad a mi cuerpo. Entonces actúan como unos compensadores de este vacío. Y ahí vamos por la vida entonces funcionando con este tipo de capas. Pero el vacío no lo percibimos de buenas a primeras. Están estas capas. Entonces cada vez que en la vida no nos sintamos apoyados, va a surgir el miedo. No siento el vacío, que ni siquiera lo asocio a una experiencia temprana. Siento el miedo y de ahí nos empuja a tratar de resolver esto, de alguna manera externamente, sin darnos cuenta que tenemos que resolver un vacío interior que produce todo este miedo. Entonces, este proceso de desconexión con todos los aspectos esenciales va a generar distintos tipos de vacíos, agujeros en mi sistema. Entonces, la pérdida de la fuerza, la pérdida de contacto de la fuerza, nos va a generar falta de motivación, falta de impulso, falta de vigor, timidez, miedo. La pérdida de contacto con la compasión nos va a generar una sensación de falta de empatía amorosa, ausencia de compasión. La ausencia de paz nos va a generar en nuestro sistema toda la agitación, nerviosismo, tensión también. El sistema nervioso se pone cableado. En fin, distintos aspectos ausentes que van a ir generando distintos aspectos deficientes en nosotros. De esta forma se va constituyendo, se va generando esta dimensión de la personalidad. Y la personalidad está constituida por estos distintos aspectos y sobre ellos se desarrollan respuestas, que ya las vamos a ver. Y depende de la organización de estos aspectos, nos genera una nueva sensación de identidad. Se genera
una identidad deficiente que se conoce como el ego. El ego es el aspecto de identidad de la personalidad. Ahora, frente a la desconexión de estos aspectos, a estos vacíos, podemos o sentir el colapso, la pérdida total, donde me quedo paralizado por el miedo y no puedo salir, o surge la reactividad, esto no me lo va a ganar, voy yo aquí a luchar por esto. Entonces, son distintas maneras. Frente a la pérdida del amor de fusión, por ejemplo, donde siento una sequedad interior, empiezo a desarrollar una personalidad donde voy intentando generar este amor de fusión de alguna manera. Me transformo, por ejemplo, en un seductor, donde me voy haciendo lindo con todos y voy generando tengo estas antenas para detectar lo que el otro necesita, para hacer esta seducción de adulación. Me visto para seducirlo con la intención de generar esto. En ausencia de esta sensación de paz, de armonía, me puedo transformar entonces en una persona que evita los conflictos, un mediador, por ejemplo. Entonces, no solamente la personalidad tiene como rasgos negativos, también se desarrollan una serie de rasgos que intentan reemplazar la ausencia de esto, o copiar, falsear. Reemplazar, sobre todo. Claro. Pero es una manera falsa de tener una sensación de que, uy, estoy resolviendo una ausencia interior. Pero esto es la base que va a sostener toda esta dimensión de la personalidad. Generalmente nosotros estamos en contacto con esta actividad que hay alrededor de ella, pero no estamos en contacto con los agujeros. Estos agujeros, mientras sigan vigentes como una memoria somática, la personalidad va a seguir vigente en alguna medida, mientras esto sigue, porque estos agujeros se instalaron muy tempranamente. Y no es algo que sea inherente a nosotros, es algo internalizado desde el ambiente. Vamos a empezar a crear esta sensación de vacío porque estábamos fusionados con un entorno y no pudimos diferenciarnos de él. Empezamos a creer, empezamos a tener esta idea que no es intelectual, es somática de que yo no tengo algo. Y se genera esta dimensión. Entonces, esta es las tres dimensiones principales de toda nuestra naturaleza, coexisten en nosotros. Si realmente no hacemos un trabajo que nos lleva a vivirnos más en esta dimensión, en la medida que vamos haciendo un trabajo, esto empieza a estar como un poco más balanceado. La personalidad y el ego surgen de la desconexión de la esencia. No surge de la desconexión de esto. Esto no hay separación. La separación está aquí. El mayor anhelo de este ego es volver a su punto de luz, que es de donde surgió. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mayor anhelo de la vida? ¿Qué es lo que más aprecian en ustedes y en los demás? ¿Qué aspecto? La empatía. La empatía. Yo, el sosiego.
sosiego. la paz. Sí, siempre. Son distintos. Sí, totalmente. Yo el amor de fusión. El amor de fusión. Ujú. Algo que sientas que tienes una afinidad por algo, alguno de estos. La experiencia oceánica, quizás. La experiencia oceánica, que es el sentir esta unión con todo. ¿Ok? Pero todos responden a un aspecto de aquí. Nuestro anhelo está volver aquí. Si intentamos ir acá directamente, hay un ego que no se está resolviendo. Para reconocer realmente, esto lo podemos reconocer, pero para integrarlo, tenemos que integrarlo a través de la dimensión esencial. Y por eso es que en Diamond Logo se acogen todas las dimensiones, pero se da un cierto énfasis para volver a la dimensión esencial, porque es el punto de luz el que puede tener estas experiencias. Puede reconocer el ego fácilmente, puede disolverse y saber que sigue siendo punto de luz. Porque desde aquí, una sensación que nada de eso tengo, es la ausencia. ¿Alguna pregunta que les surja de este mapa que le estamos presentando? A primera vista, yo todavía no he explicado nada de lo que sería la terapia del Diamond Logos, ¿no? No, todavía no. Lo sé, lo sé. Este es el mapa. Es el mapa. Este es solo el mapa. Pero el mapa tiene mucho, por mucho que fueran 3 personas en contacto con Cuadro Naranjo, tiene mucho de lo que sería la teoría que habla de Cuadro Naranjo del escurecimiento óntico y de lo que es El eneatipo, ¿no? sí, las personalidades a través de lo que es la pérdida, el agujero que llamas tú, la creación de una personalidad a través de la pérdida de lo que es lo esencial, ¿no? Que es lo que está ahí. Exactamente. Lo que Claudia Naranjo no menciona es la densidad de los aspectos esenciales y la sensación de vacío en el cuerpo. Eso no está mencionado en su... Está mencionado todo esto de forma maravillosamente clara. Y es una información preciosa y súper valiosa. Y por lo tanto, en ausencia de esto, la metodología es reconectar con esto de alguna manera. Y ahí hay distintas formas. Por ejemplo, la meditación es una forma que nos conecta con esto. Por ejemplo, si tengo una ansiedad principal en mi sistema porque carezco de voluntad y se me activa la desconfianza, la inseguridad, y cada vez que tengo que presentar un proyecto surge, uy, lo van a aceptar, ese nerviosismo inicial, pero lo presento y ya va todo bien. Y eso lo hago, pero cada vez que tengo que ir ahí surge de nuevo esta, ¿cómo va a ser? La inseguridad. Y yo aprendo a meditar, porque la inseguridad me genera una actividad mental muy fuerte. Entonces, aprendo a meditar y esta actividad mental ansiosa se empieza a quitar. Y esta ansiedad de la inseguridad se aquieta, mi mente se pacifica y abro esta dimensión esencial y siento que aquí volví a casa. Porque la paz es un aspecto de nuestra alma esencial. Pero no me resuelve el aspecto que me genera la ansiedad. El aspecto que está ausente aquí es la voluntad. Entonces yo abro la paz, que es un aspecto de mi alma que me tranquiliza, vuelvo a casa. Pero cada vez que necesite la voluntad en la vida no la tengo activada, porque ahí está este agujero. Voy resolviendo. Entonces, conocer este mapa y la teoría de los agujeros nos permite hacer un trabajo con mucha precisión. Cada eneatipo surge por la desconexión de un aspecto esencial bien específico. Conociendo esa asociación, es posible entonces
hacer un camino más preciso para resolver lo que de base genera la carencia. Porque la carencia está en el cuerpo de forma principal, una sensación de que yo no tengo algo. Y eso genera emociones deficientes y pensamientos deficientes. Pero la base de esa activación es la ausencia de una sustancia en el cuerpo. Entonces, por eso el conocimiento de Claudio Naranjo, y que dio pie a este gran estudio de alguna manera, es muy valioso, sigue siendo muy valioso. Y podemos aprender a gestionar esto. Pero una manera de aprender a gestionarlo y otra manera es como integrar esto. Porque abrir estos aspectos esenciales hay muchas técnicas, muchas formas que son tremendamente valiosas para conocer esta dimensión. Pero ¿cómo la actualizamos? Es disolviendo una memoria que está muy en nuestro inconsciente, porque es muy temprana y que no es mental siquiera, de vacío, una idea de vacío corporal. Porque estos vacíos se instalaron tan tempranamente donde no había una mente que comprendiera esto. Entonces, la sensación más profunda de deficiencia es interna, es física. Y eso se resuelve no mediante una parte, mediante el trabajo de emociones, una parte mediante el trabajo de los entendimientos, pero otra parte es la experiencia somática de vacío. Entonces, es esta teoría la que ha permitido poder acoger un nivel de la desconexión que reside en el cuerpo. ¿Y cómo se resuelve eso? Porque estos vacíos son una idea somática. No es cierto que no tengamos algún aspecto esencial, pero de pequeño, por esa fusión con el entorno, empezamos a creer que no lo teníamos. Y como en esa etapa no pudimos realmente tomar conciencia de que estábamos fusionados con el entorno, esto quedó instalado como una realidad. Y eso genera una estructura que tiene distintas maneras de reaccionar frente a esa ausencia. Entonces, cada vez que en nuestra vida adulta no nos sentimos sostenidos o apoyados o reconocidos, si surge una reactividad en nosotros es porque estamos volviendo a esta autoimagen adquirida tempranamente, la que siente que no tiene los apoyos internos, la que siente que no tiene la fusión que nos acoja en una atmósfera de... Entonces, estos agujeros que en realidad están instalados en nuestro sistema son solo ideas. Entonces, si nosotros pudiésemos aprender a conectarnos en experiencia directa con estos vacíos, con esta sensación sentida de vacío en mi cuerpo, ¿qué vamos a descubrir? Si logramos... Que no es una sensación de vacío, o sea, que está lleno. Que está lleno. Sí. Porque no existe. El vacío en sí es una idea somática adquirida, pero es muy temprana. Es una memoria implícita que está guardada muy... porque no es en la etapa más grande donde recordamos esto. Esto está aquí, en nuestro sistema. Entonces, está tan profundo en nuestra conciencia que se activa de forma automática. Y por mucho que nosotros aprendamos a conocer esto, si estos vacíos no los disolvemos de nuestra conciencia corporal, van a seguir activos. Y
estructura, en mayor nivel, menor nivel, va a seguir activa. Por mucho que aprendamos esto, se van resolviendo, vamos aprendiendo, algo de esencia se va activando a través de aprender a confiar, a aprender a poner límites, a manejar la deficiencia, teniendo conciencia. Primero el reconocimiento de esto y veamos qué hacemos con esto. Siento que hay desconfianza en mí y veo cómo puedo reconectar la confianza. Esas son formas de un manejo importante y valioso en el camino de la recuperación de la conciencia. Pero en conocimiento de esta teoría del agujero nos permite hacer un trabajo que aún es más básico, más de base, más de cimiento, donde se genera realmente la deficiencia, que son nuestros errores. Entonces, la metodología del Diamond Logos es una metodología que se llama indagación, y que es una exploración consciente de las experiencias de deficiencia para poder detectar las distintas capas que se nos activan. Entonces, y solamente es una observación, sin ninguna intención de cambiar nada, traer comprensión. ¿Por qué hoy, porque rompí con alguien, siento esta sensación de angustia y dolor aquí en mi corazón? Y siento que esto está apretado. Y me conecto con este dolor. Y veo que esto duele, porque cuando rompo con alguien, siento que se me abre un espacio de soledad, de abandono, y mi sistema de forma natural respondió con este dolor. Me conecto con el dolor, lo siento y veo que este dolor y esta densificación que se me produce en el pecho, que llega a doler, es solo la consecuencia de un estado más profundo de abandono y desolación. Pero ese dolor no es la desolación, es la consecuencia de la experiencia más interna de desolación, donde siento que no hay nada que me pueda acoger, nada que me contenga, nada que me dé calor, nada que me sostenga desde el corazón, ¿no? Soledad profunda. Entonces empiezo a coger es la consecuencia de un estado más profundo, y si abro mi conciencia a la desolación, voy a descubrir que mi corazón está vacío, que no hay nada aquí dentro, hay una ausencia, la ausencia de algo que me contenga aquí, un gran vacío. Y empiezo a ver que este dolor es la respuesta natural que da mi sistema frente a este vacío. Actúa como una compensación y lo acojo, ya no como intentar sacármelo, sino como reconociéndolo como una respuesta natural. Cuando logro comprender el dolor y no lucho con él, sino que veo que es la única respuesta natural que se puede dar frente a un vacío donde siento que nada me acoge, ese dolor, algo se empieza a afogar. Ya no estoy tan identificado con el dolor, veo que es un mecanismo natural nomás. En contacto con esta experiencia, puedo entonces abrir, pero esta es una autoimagen, yo estoy respondiendo así frente a una situación aquí de rompimiento. Así es como soy frente al rompimiento. Me pregunto, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Qué me evoca de mi historia temprana? Y van a venir esas comprensiones y esos entendimientos, o esas imágenes que me llevan a una etapa temprana, que puede ser cuando me dejaron por primera vez en el hospital en una incubadora. Y sentí que este gran apoyo que era mi madre ya nunca más estuvo acá. Y todo su calor y todo ya no estuvo. Ya había un ambiente de mecánico, frío,
no por la temperatura, porque está calientito ahí, pero frío en o me puede llevar a un estado más profundo de intrauterino incluso, donde siento que aquí no hay nadie aquí esperándome. En fin, me conecta con la historia y empiezo a saber ahí que tempranamente estaba fusionado con un entorno y que esa ausencia que había en el entorno la hice mía. Y que ahí mi corazón se empezó a sentir vacío. No porque estuviera vacío, sino que porque estaba fusionado con algo externo, donde aquí estaba esta. Entonces, al comprender esto, al traer esta comprensión del origen, y hay muchas causas, por eso hay que hacer varias indagaciones con respecto a un tema, algo se afloja aquí en mi sistema. Y cuando algo se afloja, voy a poder entrar en el vacío ahora con menos dolor, con mucho más comprensión. Y cuando me dejo caer y entro en este vacío, ya, porque el dolor no me permite entrar en el vacío, porque es muy atemorizante entrar a un lugar donde me aniquilo completamente. Al aflojar un poco esto, entro en este vacío y empiezo a sentir que mucho más cálido, algo más llenito se empieza a sentir, algo distinto el dolor se afloja, empiezo a sentir que hay algo aquí que a mí no es tan frío ni es tan oscuro, es más luminoso y es más sustancioso. Y empiezo a descubrir esa sustancia que está ahí contenida en el vacío. Pero para poder descubrirla tengo que entrar con estas comprensiones. Esto que les he explicado aquí como la metodología de indagación es más amplia. La dosifiqué a una capa, pero a la medida que vamos explorando son muchas capas las que se van activando. Aparece el miedo, aparece el enfado, aparece el dolor, aparece... En fin. Pero la simplifiqué a una para poder entender cómo... Pero se va haciendo con solo comprensión, no con el intento de cambiar nada, ni tampoco de ir a rescatar algún recurso, sino comprender que esta era la perspectiva que tuvimos cuando éramos pequeños, fusionamos con ese entorno temprano, donde no teníamos habilidad para hacer nuestra vida independiente. Si aquí no siento el amor, me voy a mi casa y hago lo que yo siento y me relaciono con que no pudimos hacer eso. Estuvimos fusionados con el entorno y lo único que sentíamos era esto y nos pareció entonces que el amor de fusión o el amor incondicional no existe, no está. Ese generoso vacío. Entonces traer estas comprensiones, pero con la experiencia sentida, acogiendo cada una de las capas, sintiendo con comprensión precisa y clara, vamos a poder hacer este camino que nos va a llevar a atravesar cada una de estas capas y que se despliegue el aspecto esencial. Entonces, la invitación aquí es a poder resolver una huella que ha sido muy poco explorada, que es una huella somática de ausencia, de una sustancia esencial. Porque son estas sustancias esenciales las que producen estos estados emocionales de plenitud y de una mente clara o quieta. Y la ausencia de estas sustancias es lo que producen todas estas emociones, tensiones que surgen de forma natural por esa ausencia. Entonces, es ir a resolver la huella más que está más en la base de toda la estructura de la personalidad eficiente. ¿Alguna pregunta que te surja? Yo la primera vez que escuché acerca de Diamond Logos me vino muy a la cabeza dos ejercicios que tienen dos personas. Uno es Muji, que hace Advaita, y otro es Eckhart Tolle. Los dos tienen un ejercicio que es muy similar cuando lo explican. Es que cuando hay algo que te preocupa, básicamente es la misma propuesta que creo que hace Diamond Logos, que es que te profundizas en eso, te pones en contacto directo con esto que te está provocando la ansiedad,
sin intentar cambiar nada, sino en aceptación total, te metes en eso que me provoca ansiedad y simplemente estás en contacto con eso el tiempo que haga falta. Hasta que de repente, como decíamos y como tú has dicho antes, sin ninguna intención de cambiarlo o de que yo sea distinto, surge por sí mismo una postura, un anclaje desde ti, desde dentro de ti, Que está aquí, está sí, dentro. que es distinto ya, con relación a eso que me provocaba. Exactamente, es lo mismo, solamente que aquí estamos agregando mucho más comprensión a todo el proceso. En el sentido de que, ¿cómo podemos sumergirnos en la incomodidad cuando está surgiendo? Porque siento que aquí hay algo que no me sostiene. Si yo traigo mucho más comprensión, ¿qué es lo que no me sostiene? ¿Cuándo se produjo? Hay algo en mi sistema que me ayuda a navegar todo esto. ¿Sí? Entonces, toda esta información exactamente apunta a eso que tú estás hablando, pero con mucho más información que facilita la navegación. Porque en ausencia de todo esto, sí, me puedo, pero ¿cuánto lo puedo sostener? Pocas personas lo logran. El Cartone lo logró y ¡plash! Lo que tuvo, pero no es la posibilidad de la gran mayoría. Bueno, aparte lo sé por experiencia porque a veces en cosas mías que son muy fundamentales y que me provocan mucha ansiedad, lo he intentado a veces con cierto éxito y otras muchas no. O sea, que por supuesto el conocimiento del mapa y demás ayuda, facilitarlo. Ayuda mucho, pero además lo que ayuda el mapa es a integrar una conciencia de qué era lo que estaba realmente ausente. No que quede como algo vago y que algo surja que me sostenga, porque ahí todavía está un poco ausente. ¿Ah? A muchos lo conozco, he ido a muchas de sus... y me encanta, lo encuentro fascinante y es precioso su sonrisa y la forma en que explica. A mí me resulta muy... como... me atrapa, así, pero esto está muy ausente, porque hay algo aquí bien concreto, bien en una experiencia que estamos anhelando en nosotros. No tenemos que confundir esta experiencia oceánica con esto. Es una experiencia aquí y sentida en el cuerpo. Y para muchos debe ser un gran anhelo. Y anhelar eso es porque en alguna parte la hemos perdido. ¿Cuál es la pérdida? ¿Cómo es? ¿Cómo se experimenta la pérdida es un agujero aquí? Bueno, esta es un poco la metodología de lo que es el Dharma Logos. Por lo tanto, todas estas enseñanzas son muy enriquecedoras, ¿ah? Solo que aquí hay un eslabón más todavía, ¿ah? Faisal Almaz y Karin Johnson, que estuvieron tantos años trabajando con Claudio Naranjo, pudieron todavía profundizar en esto. Lo que se sabía que esto existía, se sabe eso, pero no estaba esta transmisión todavía. ¿Ah? Ahora hay claridad de cómo. Por lo tanto, para las personas que estudian Enneagrama, aquí hay una herramienta muy precisa para resolver el eneatipo. ¿Cuál es la ausencia central de mi estructura? ¿Cómo la experimento en el cuerpo? Y se da como toda la información y metodología que nos ayuda a poder navegar la ausencia y poder hacer esta y permitir y se abran los espacios para que esto surja desde acá. Entonces, como para cerrar un poco ya hacia dónde vamos a estar, ¿cómo se entrega esta enseñanza? Tiene dos ramas. Por una parte está el estudio de esta dimensión del alma para poder conocer estas sustancias, sus texturas, sus sabores, sus colores, en qué parte de mi cuerpo se activan estas sustancias. Entonces empezamos a conocer esta estructura esencial con mucha precisión. Y también podemos en esas actividades grupales
abrir la conciencia a lo que nos pasa a cada uno individualmente con la desconexión de cada una de estas sustancias. ¿Qué me pasa con la desconexión de la voluntad? ¿Qué me pasa con la desconexión del amor de fusión? ¿O qué me pasa con la desconexión de la experiencia oceánica? Reconozco lo que se activa en mí. Entonces tengo un mapa muy concreto que me ayuda a reconocer ambas. Esa es información muy valiosa a la hora de hacer la otra parte del trabajo, que son las sesiones individuales, donde la persona, el estudiante, explora un tema acompañado por el facilitador, explora un tema deficiente y el facilitador va haciendo ciertas preguntas que van ayudando a poner una mirada en la experiencia sentida, particularmente en la experiencia sentida. Entonces, es ahí donde se tiene la experiencia, el poder hacer la indagación, la exploración sobre un tema para poder tener la experiencia sentida de la base de la deficiencia, que es un agujero, y sentir la activación. Esas son las indagaciones. Por una parte están los talleres grupales, donde en cada taller, que son de fin de semana, se explora algún aspecto esencial y se ve qué pasa en nuestra estructura. Por otra parte están las sesiones individuales. Es en las sesiones individuales donde nos adentramos en la experiencia de disolución de la memoria somática de vacío que existe en el cuerpo. Porque esta memoria somática del vacío se va a ir disolviendo por experiencia directa, entrando en ella y descubriendo que está lleno. Entonces, de esa forma, es el cuerpo el que empieza a reaprender que está lleno y se va disolviendo por la experiencia sentida directa del vacío, esa memoria somática, que no se puede disolver solamente con el análisis, tiene que ser sentido, donde el cuerpo y las células van aprendiendo que está lleno. Entonces es un proceso que requiere como que se sostenga en el tiempo, para que la sustancia se vaya realmente actualizando en nuestro sistema, en nuestro cuerpo. Entonces tiene estas dos partes. Las personas que quieren venir solo a los talleres porque les interesa mucho la información y no tomar sesiones, no es recomendable, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es hacer también un trabajo personal. Las personas que quieren tomar sesiones lo pueden hacer sin tomar los talleres grupales, pero que sepan que los talleres grupales enriquecen mucho la navegación, ayudan a integrar de manera mucho más profunda y precisa lo que estamos explorando. Entonces, y se recomienda tener como una periodicidad con sesiones de cada 3 semanas, una vez al mes. No más que eso, porque hay que dar espacio para que el cuerpo lo vaya integrando. Y esas sesiones en castellano las doy yo y las da Jordi, y cuando no estamos para darlas presencialmente, las hacemos por Skype o por alguna de las aplicaciones que permiten la comunicación vía internet, y funcionan de igual manera. Esas son las dos formas en que se entrega esta enseñanza. En este centro, Carlota, que es la que ha creado este centro, ella está muy entusiasmada con el Diamond Logos, lo conocía por libros de Almaz hace años y estaba esperando que alguien llegara, entonces poco a poco aquí se está armando un grupo de estudio y de trabajo en este centro. Así que de momento esta es la base del Diamond Logos aquí en Barcelona. Y uno de los libros de Almaz, tremendamente recomendable, es La Esencia. Lo encuentran aquí en
La casa del libro. Y el otro libro recomendable, absolutamente recomendable, para la gente que no conoce, pero también para los que conocen el Eneagrama, es el libro de la esencia, no, perdón, Dimensión espiritual. la dimensión espiritual del Eneagrama, de Sandra Maitre. No tengo, no me lo leí todavía. No, bueno, te recomiendo leer particularmente toda la introducción, porque Sandra Maitre es una de las profesoras del Diamond Approach, o sea, conoce todo este mapa. Lo ha dicho ella y además pertenece al primer grupo que creó una Naranjo hizo del SAT. Claro, Sandra Maitre estudió con él. Y ella incorpora todo este mapa a su enseñanza del Eneagrama. Y es uno de los libros realmente más completos, porque se acogen estas dimensiones, se acoge también la teoría de los agujeros, la dimensión espiritual del Eneagrama, y se consigue aquí muchísimo, es fácil de conseguir. Así que ahí está. Bueno, ya estamos cerrando esta introducción al Diamond Logos. Les agradezco la presencia, las preguntas, los aportes muy buenos, valiosos, que nos ayudan a poder describir mejor esta propuesta. Así que si realmente les interesa recibir alguna información, nos pueden escribir al mail. Yo he escrito un artículo que son como 20 páginas, donde está un poco descrito todo esto. Si les gustaría tenerlo, revisarlo, también me lo pueden pedir por correo. Ustedes dos tienen el correo, pero ustedes también, ¿sí? Sí, correo electrónico. Claro. Entonces nos pueden escribir y le podemos mandar esta información. Los libros los consiguen aquí Sí. fácilmente. Una de las formas de conocer más en directo la metodología es tomando una sesión. De manera que pueden ahí conocer cómo es en lo concreto y en lo práctico el trabajo. Si es que tienen alguna inquietud por mirar un poco más de qué se trata, lo que recomendamos es tomar una sesión y después de eso pueden como descubrir si realmente aquí hay alguna enseñanza que ustedes crean que les puede ser de aporte en su camino. Pero tomar una sesión les va a dar mucha más claridad, y después ven si les interesa hacer algo más. Y luego en octubre va a haber un taller, que es el fin de semana del 22, 23, 24, por ahí, o 21, 22, 23 de octubre, un taller que se llama Espacio Interior, donde exploramos un aspecto que es como el aspecto que permite que emerjan estos. Es como el contenedor de la esencia, es un espacio. Cada vez que exploramos algún agujero, se va a abrir una dimensión espaciosa y en ella va a empezar a emerger los aspectos esenciales. Y en ese fin de semana vamos a estar entonces explorando el espacio interior. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.